Para mí es un placer compartir el auditorio con el profesor Cifuentes. El profesor Cifuentes fue profesor mío en la universidad, lo que pasa es que yo no tuve parto prematuro, pero sí encarnecí prematuramente, de manera que no estimen que el cálculo de edad. Rodrigo, es un placer compartir contigo el auditorio. Segundo, ¿hay algún pediatra o neonatólogo en el auditorio? Bueno, puedo hablar tranquilo entonces sobre el tema de viabilidad fetal. Es un reto que Nelson Yesid me pidió que tratara. No es fácil hablar sobre viabilidad neonatal, sobre todo establecer límites en Colombia, pero vamos a través de la conferencia, yo tengo el señalador, a hacer una serie de reflexiones importantes sobre la viabilidad neonatal. Algunas reflexiones durante la presentación, algunos datos estadísticos internacionales y locales y algunas conclusiones que sorprendentemente lo colocan a uno en un grado mayor de confusión frente a definir el término de viabilidad. Cuando uno va al diccionario de la lengua española, encuentra esta definición: robustez o fuerza para seguir viviendo. Y yo dudaría mucho que, por definición, los prematuros extremos o los niños con extremo bajo peso fueran viables en este momento. Yo diría que cuando estamos definiendo edades entre las 23 y 25 semanas como un límite de viabilidad, pues es bastante difícil pensar que ellos tengan arrestos y fuerzas para continuar viviendo sin ayudas adicionales. Y mire esto, es un concepto biológico con consecuencias jurídicas, porque es que desafortunadamente los jueces nos están pidiendo términos definidos cuando en salud nos movemos en la incertidumbre, en los pronósticos variables. Y esto es importante cuando uno toma la decisión de intervenir un recién nacido de prematuro extremo de bajo peso, tiene implicaciones jurídicas porque además viene con toda la actividad del obstetra de su equipo perinatal para lograr que este recién nacido viva. Me encontré que los radiólogos también reflexionan bastante, son 3 preguntas de fondo. Debemos llegar al límite de los esfuerzos, eso tiene que ver con los consensos y las decisiones familiares, hacer todo lo posible para que un niñito prematuro extremo viva. Bajo circunstancias, ¿cuán es bueno practicar procedimientos que prolonguen la vida de estos prematuros? Cada grupo maneja sus criterios e inclusive en muchas de las normas de reanimación neonatal ya están hablando de criterios definidos para no reanimar. Otra pregunta de fondo: el poder no significa siempre deber. ¿Cómo distinguir esos recién nacidos que debemos salvarles la vida? Y todos los criterios caen sobre el equipo perinatal que está manejando ese recién nacido de bajo peso extremo y prematuro extremo. Preguntas: ¿existe un límite? ¿Se puede definir en forma genérica? Tiene que ver mucho con la inducción que le hace el obstetra. Mira, es que yo este embarazo lo maduré, te entrego el recién nacido de 28 o 29 semanas para que lo manejes. Estará condicionada en la capacidad instalada a los recursos, y hablo de recursos humanos, técnicos. Estamos en el país, sobre todo en las IPS de la red pública, preparados para manejar estos recién nacidos extremos prematuros y de bajo peso. ¿O es que estamos abordando más en un interés de investigación perinatal? ¿Es responsable el sistema para responder por el seguimiento de estos recién nacidos prematuros extremos que se gradúan en las unidades de cuidado intensivo? Porque marca la diferencia con los países desarrollados. Posiblemente nosotros en muchas unidades de cuidado intensivo neonatal vamos a lograr cifras estadísticas muy buenas de resultados de sobrevida, pero el seguimiento de esos recién nacidos, ¿quién los garantiza? Cuando el asegurador empieza a glosar intervenciones, oftalmólogo, psicólogo, métodos diagnósticos para definir las secuelas que estos recién nacidos tienen. Y a veces nos encarnizamos en unos tratamientos, como digo yo a los estudiantes en mi universidad, enzimático, encima del paciente, pero aquí es encima con tecnologías y a veces es el encarnizamiento tecnológico que a veces hace imposible ver el paciente y a veces tengo que entrar con GPS a las unidades de cuidado intensivo neonatal para buscarle el recién nacido. De modo que ese tipo de reflexiones es importante tenerlos en cuenta para definir la viabilidad. Preservar la vida no es sinónimo de calidad de vida. Nos estamos enamorando de estadísticas institucionales, pero desconocemos las estadísticas poblacionales relacionadas con parálisis cerebral y secuelas posteriores.
porque nosotros tenemos unos egos importantes en decir es que nuestra unidad, la sobrevida a un prematuro de 28 semanas es del 50-60%. Lo graduamos, pero ¿qué pasa con ese recién nacido cuando sale a la comunidad y empieza a tener problemas en el colegio, déficit de atención, coeficientes intelectuales bajos y cuando el sistema no responde en la recuperación de ese recién nacido? En la revisión de la literatura encontré varias definiciones, no voy a ir de una manera muy extensa sobre eso. Muchos lo refieren como ligada a la calidad en los meses pasados en el útero. Muchos, capacidad para mantener la vida con un respirador, es una pregunta de algunas publicaciones. Ya empieza la conceptualización de una supervivencia razonable, más allá de la sobrevida en el término físico. El nacer solo es una parte, hay otras definiciones interesantes sobre todo esta. Mire, las variables diferentes al peso y la edad gestacional contribuyen a la supervivencia. Es que no es solamente la edad gestacional y el peso, sino cuál es la comorbilidad neonatal asociada a esa condición de prematurez que usted tiene que manejar una unidad de recién nacidos. Encuentra uno otras definiciones interesantes, que sería aplicable a nuestras regiones, concepto aplicable a nuestra región. Actualmente de una única edad gestacional como límite, no es una propiedad del feto, sino que tenemos que enfatizar en la disponibilidad de los recursos económicos y tecnológicos que tenemos en nuestro país. Que ahora les voy a mostrar las cifras del hospital, si es que nos vamos a ir a buscar a salvar los extremos o tenemos que vigilar los grandes que nos están muriendo de una manera evitable. Aquí otra interesante, la tecnología actual debería ser cuidadosamente evaluada antes de su uso y es la responsabilidad del Estado frente al seguimiento y la recuperación de esos prematuros. Definitivamente las UCI sí han contribuido a disminuir la mortalidad neonatal y es uno de los elementos que ha incidido en que la mortalidad infantil en nuestra región baje, porque una vez el componente postneonatal baja, queda el componente neonatal como un componente importante matemático y cuando empieza a trabajarlo, indudablemente va a empezar a disminuir. Cali tiene ya cifras de un dígito de mortalidad infantil. Y definitivamente, y eso hay que reconocérselo a los obstetras que fueron los primeros que conceptualizaron el cuidado neonatal, la escuela francesa, Tarnier y Budanco, las incubadoras. Ustedes ven que la neonatología no es una especialidad como tan vieja como pensábamos, pero hay hitos importantísimos en la sobrevida de estos recién nacidos, Liggins con los esteroides, los japoneses con el surfactante y el desarrollo de la ventilación mecánica, lo que hace que estos dos hitos grandes en la perinatología hagan que esto cada vez sea menos milagro. Vámonos ya al recién nacido en cuidado intensivo, sometido a todo esto, un recién nacido prematuro lleno de tubitos y no solamente los problemas asociados a corto plazo, como les decía, sino los problemas a largo plazo, que son los que vamos a ver en la consulta ambulatoria y en los programas de crecimiento y desarrollo, en los programas de promoción y prevención. Vamos a algunos datos de referencia y posiblemente esto nos ha estimulado mucho a que las unidades de recién nacidos avancen en ese afán de preservar la vida de los prematuros extremos. Por ejemplo, sobrevida específica por edad gestacional hasta 28 días, mire esto, Estados Unidos, Pediatrics del 2003, mire cómo en el rango de 28 a 29 semanas tenemos sobrevidas por encima del 90%. Interesante, ¿no es así? Aún en niños que uno podría suponer el límite de viabilidad, estamos hablando más del 80% de sobrevida. Por ejemplo, en esta diapositiva, la que sigue, mostramos mortalidad neonatal específica por edad gestacional en blancos en Estados Unidos. Mire esto, por encima del 100 por mil en estos rangos, cuando nosotros en estos rangos de edad gestacional nos acercamos casi al 300 por mil de mortalidad. Es importante tener esas referencias porque nos hemos animado mucho con estas estadísticas internacionales apostándole a esto. Pero mire la sobrevida infantil, y hablamos de sobrevida infantil en niños en los primeros 364 días. Estamos hablando que los niños en el rango de menos de 1000 gramos están sobreviviendo al año más del 80%, y si nos vamos a cifras más ambiciosas, cercanos al 95% en los rangos de 1000 a 2400, a 1249. Entonces, eso nos ha alentado mucho a decir, podemos hacerlo. Aquí tenemos cómo, analizando la mortalidad neonatal, una reducción importante en este rango de 500 a 749, este rango, una reducción importante del 75% de la mortalidad. Entonces, yo pienso que
los estudios nos están alentando mucho más a pensar que estos niñitos los podemos sacar adelante. Mire este estudio interesante, seguimiento de 5 años, niños de muy bajo peso al nacer. ¿Será que estamos sobreestimando la mortalidad y sobreestimando las secuelas? Porque mire esto tan interesante, este rango de bajo peso, niños vivos sin complicaciones, vivos con complicaciones y muertos en 5 años. Y mire estos extremos bajos, que son cifras bastante interesantes, ambiciosas. Pero lo que sorprende y lo que notemos nosotros es el seguimiento. Ese estudio es muy interesante, es un estudio de los ingleses, en una red, niños seguidos a los 6 años. Mire cómo, obviamente, los mayores sobrevivientes están entre más semanas de edad gestacional, pero las secuelas severas son altas y considerables. Y eso es lo que nosotros nos falta todavía cuantificar cuando graduamos los niñitos de las unidades de recién nacidos, cuántos tienen este tipo de secuelas. Vámonos al nivel local. Quiero agradecerle a Nelson Yesid, esta diapositiva me la mandó 2 días antes de la conferencia. Esta es la mortalidad en Medellín en niños de menos de 750 gramos, casi el 74%. Bajan a la mitad en este rango de peso, es bien interesante esta cifra, la reducción importante, ¿sí? Y un rango de 5.3%. Y cuando analizamos por peso al nacer, obviamente, por edad gestacional, perdón, esta cifra baja. Y aquí hay una cosa importante frente al peso. Generalmente los bajos pesos nuestros tienen compromisos adicionales de restricción, por lo menos su riesgo de muerte y su riesgo de complicaciones es mayor frente al análisis de los prematuros puros. Vámonos a nuestra Cali querida. Primero un pantallazo del Valle. 55% de la muerte neonatal temprana en el Valle del Cauca, según esta cifra, son niños que pesan menos de 2.000 gramos. Y desafortunadamente en esa época el certificado de defunción solo tenía edad gestacional 28 más y de 20 a 27, pero mire, casi la tercera parte de los muertos neonatales tempranos eran prematuros extremos. Y vámonos a nuestro hospital y básicamente lo que nosotros hemos hecho a través de la vigilancia epidemiológica en el hospital, analizar muertes perinatales con la matriz Babies que nosotros tenemos y encontramos cosas interesantes. De 2.052 muertes perinatales, es decir, entre las 22 semanas o 500 gramos de peso a los 7 días, el 53% de las muertes ocurrían antes del parto, es decir, llegaban a morir al hospital. De esas, 33% correspondían a muertes neonatales tempranas y de esas, 62% correspondían a niños que pesan menos de 1.500 gramos. Entonces empezamos a enfocar el problema en anteparto, problemas de niños menores de 1.500 gramos. Y cuando vamos a la cifra, mire cómo solamente hay un 60% de sobrevida, ¿sí? Más o menos un 60% en estos rangos de peso, aumenta la sobrevida cuando el peso aumenta, pero hay una cosa que me llama mucho la atención, que es esta diferencia tan escasa en niños que teóricamente en países desarrollados no se deben morir. Entonces nosotros tenemos un alto componente de mortalidad evitable en estos rangos de peso, es un 21.22% que tenemos que analizar. Y cuando nos vamos a la mortalidad específica por peso, es decir, cuántos se mueren en ese rango de peso, encontramos que el 44% de los que nacen pesando entre 500 y 999 se mueren. 441 por 1.000, 120 por 1.000 en ese rango de peso y desciende de una manera importante. Esta es la mortalidad proporcional por peso. Entonces uno diría, bueno, la solución es más unidades de cuidado intensivo neonatal, más neonatólogos, más tecnología, pero cuando uno va a la causa básica de muerte, encuentra el terreno de nuestros amigos obstetras, hay mucho que hacer. La causa básica de muerte de esos niñitos menos de 1.500 gramos está en la infección, trabajo de parto pretérmino y es una expresión de actividades de promoción y prevención en el nivel primario de atención. Entonces, si yo quiero intervenir y ser viable esos fetos y quiero bajar los costos de intervención de esos prematuros, me tengo que ir al nivel de primario de promoción y prevención y a meterle la plata a un buen control prenatal, a la detección de la vaginosis y al manejo de la infección urinaria para evitar esa catástrofe relacionada con el peso. Para terminar, diría que dentro de este esquema de tabla prenatal estamos bailando entre esperanzas de vida por debajo de las 24 semanas, entre algo rango de viabilidad, en este rango de 27 a 28 semanas, cuando ya estamos definiendo zonas grises en que diríamos que a veces sí, a veces no, estamos entre las 23 y las 25 semanas de edad gestacional.
Sin embargo, es importante reflexionar algunas conclusiones. Pienso que esto es una controversia permanente entre obstetricia y neonatología. Implica toma de decisiones de grandes implicaciones, sobre todo pronóstico y legales a futuro. Debemos aplicar estadísticas propias, criterios propios, no importar estadísticas foráneas, porque ellos tienen una tecnología y una capacidad de resolución muy diferente a la que nosotros tenemos. Y debemos responsabilidad al Sistema General de Seguridad Social, porque estos niñitos salen a la comunidad a sufrir, son niños excluidos y que van a tener pocas oportunidades de escolaridad por sus mismos hándicaps relacionados con el parto prematuro y su bajo peso. La casuística es difícil, debe haber un seguimiento a mediano y largo plazo con el fin de ampliar el concepto de viabilidad neonatal. Las tendencias cambiantes deben ser de acuerdo con los estándares de calidad. Si yo me pongo a comparar las unidades privadas con nuestro hospital universitario, hay serias dificultades y serias brechas que hace que estos niños tengan una sobrevida diferente comparado con estas instituciones, y pienso que la reflexión grande como conclusión es que existe una mortalidad persistente y habilitable en los bebés grandes, y sobre eso tenemos que trabajar mucho. Pienso que a pesar de los grandes nubarrones, siempre habrá una lucecita al final del túnel que nos permita trabajar en beneficios de recién nacidos. Muchas gracias.